A puerta de un feriado en Ecuador por la batalla del Pichincha, la posesión del presidente Daniel Noboa este fin de semana y algunos temas más donde en la otra agenda los tocaremos, aparte de entrevistas espectaculares como siempre y como tratamos de tener acostumbrados a nuestra audiencia. Damos la bienvenida a Lucero Llanos. Lucero, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde usted esté. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por supuesto, un jueves con sabor a viernes porque la mayoría de personas pues se van de feriado ahora al término de la jornada laboral. Menos nosotros. Menos nosotros, que vamos a estar aquí al pie del cañón informándoles sobre la posesión presidencial este sábado, así que no se pueden perder. Síganos en las redes de Altavoz para que estén muy bien informados. Lucero, ¿cuáles son los invitados fabulosos que tenemos el día de hoy? Por supuesto, hoy tenemos dos entrevistados de lujo. El primero es el licenciado Lenín Moreno, expresidente de la República. Con él vamos a estar hablando sobre un análisis de la coyuntura política. Y finalmente tendremos al periodista Francisco Santos. Él es ex vicepresidente de Colombia y con él analizaremos la situación política de la región. Así es. Y como siempre, Guillermo Amat nos tiene acostumbrados a un sondeo en las calles. Cuénteme, Lucero, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos un tema bastante suave, pero que preocupa a muchas personas, que es sobre el uso de la inteligencia artificial. Si su llegada llega a amenazar los puestos de trabajo de las personas o nuevas oportunidades. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos entonces con el sondeo de Guillermo Amat. El día de hoy vamos a averiguar qué es lo que piensan los ciudadanos sobre la inteligencia artificial, si realmente nos beneficia o nos perjudica. Adelante. Yo creo que podría hacer que mucha gente se interese en la IA. O sea, hay mucha gente que, por ejemplo, no conoce la carrera de ingenierías computacionales, que es parte de programar y todas estas cosas, ¿no? Crearía muchos más campos de trabajo para que la gente se interese. Porque antes ni siquiera nadie le prestaba atención a estas cosas de la IA o la tecnología, todo como avanzando, ¿no? Pero creo que a la vez como crearía, quitaría o facilitaría. Creo que ahorita, ¿quién no usa la IA? O sea, todo el mundo se ayuda en el trabajo, en lo que sea, en los estudios. Y claro que siempre está saber utilizarlo, ¿no? ¿Crearía nuevos empleos o más bien los está quitando? Más que seguro creería... No, los quitaría. ¿Por qué crees que los quitaría? Porque es más avanzado y puede pasar millón de cosas, la verdad. No, la verdad no. O sea, aquí en este país creo que no, pero en países desarrollados me imagino que sí, pues Estados Unidos, Japón. El seguro, ¿no? Que ya no tiene esos empleados que antes estaban con los... Cuando tú agendabas una cita, el call center. Ajá. Y ahora contrató inteligencia artificial. ¿Usted cree que la inteligencia artificial quitaría empleos o más bien nos beneficiaría a nosotros? Obviamente va a quitar empleos. Ya ha quitado desde ya empleos. De las dos vías. También nos beneficia, pero también nos quita empleos, ¿ya? O sea, es de las dos vías. Hay que saber utilizarla y ya debería, en este caso, que tomen las medidas necesarias para contrarrestar todo este ímpetu de la inteligencia artificial. Hay que saber canalizarla. Y esta ha sido la respuesta de la ciudadanía. Volvemos con ustedes en estudios. La gente todavía no entiende muy bien lo que es la inteligencia artificial porque va más allá del chat GPT. Va mucho más allá, puede ayudarte en muchísimas cosas, desde pedir que te haga un régimen nutricional hasta ayudarte a crear nuevos hábitos con entrenamientos específicos, dentro de muchísimas cosas más. También te ayuda a entender cómo funciona la humanidad a través de estudios, a través de entender los rasgos humanos de las conductas. La inteligencia artificial ya está trabajando en todos los campos, incluidos desde la ciencia hasta como les decía, hasta la alimentación. O sea, también hay que saber entender que es algo perfectible, ¿no? Y que todavía se va haciendo más ajustes para que pueda funcionar de mejor manera. Vemos, por ejemplo, el otro día yo leía un post de una Pictoline, no sé si lo conocen, ellos hacían un comentario sobre ciertos riesgos que a veces tienen, sobre todo los que piensan que solamente la inteligencia artificial es ChatGPT,
y decían que a veces la inteligencia artificial tiene estas que les llaman alucinaciones, es decir, que te puede dar respuestas que no son tan acertadas, ¿no? Entonces también creo que tiene que ir de la mano un poco con esta capacidad de discernir por parte del usuario de la IA y también de la mano de cómo van alimentando esta inteligencia artificial, porque obviamente es un proceso que se alimenta de situaciones, bueno, y que abre un montón de paraguas y otras discusiones más, como por ejemplo el uso del derecho de autor, etcétera, etcétera, que ya hemos visto un poco de la discusión previa, por ejemplo, con el asunto de las fotos creadas al estilo Ghibli, ¿no? Del estudio Ghibli. Así es. Bueno, nos vamos al primer corte y empezamos las entrevistas del día de hoy. Gran agenda, así que no se lo pierda, ya regresamos. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenía, no, me dejaba a los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Paz. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. La verdad contada, todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Y llegó el momento de las entrevistas. Recibimos a nuestro primer entrevistado de la tarde. Él es el expresidente de la República, Lenín Moreno. Él fue presidente desde 2017 hasta 2021 y también fue vicepresidente desde 2007 hasta 2013. Muy buenas tardes, expresidente. Hace casi 8 años, nuestro siguiente invitado estaba a punto de ser posicionado como presidente de la República del Ecuador. Obviamente tengo que preguntarle qué pasaba sobre esa cabeza, sobre su mente, qué pasaba sobre lo que se venía para el Ecuador cuando le decían que tenía la mesa servida antes de encontrarse que la mesa estaba desbaratada. Buenas tardes, expresidente Moreno. Un gusto tenerlo una vez más aquí en Altavoz y sobre todo en la otra agenda. Un gusto estar con ustedes. Un saludo cordial y afectuoso, como siempre, a todos los queridos ecuatorianos. ¿Y qué pasaba por mi mente? Bueno, muchísimas cosas. Creo que el momento de la muerte debe ser algo parecido, en el cual pasen por la mente prácticamente casi todas las incidencias de la vida. Y recordaba los tiempos de político estudiantil, recordaba los tiempos en los cuales fui un empresario, inclusive ayudé a crear la Cámara de Turismo, las cámaras de turismo del Ecuador, y fui su primer director ejecutivo. Recordaba el tiempo en el cual me dispararon y
y por eso uso esta silla de ruedas, y cómo me correspondió salir adelante junto con mi esposa en circunstancias extremadamente difíciles. Y recordaba inclusive el momento en que el economista Rafael Correa me pidió que sea su candidato a vicepresidente, y yo, al igual que la mayoría de los ecuatorianos, tuvimos bastante fe y no nos equivocamos. En un principio no nos equivocamos. Lastimosamente, el momento en que la gente trata de perpetuarse indefinidamente en el poder es como que algo siniestro tuviera en la cabeza y se aferrarían a cierto tipo de aspiraciones que no les corresponde de acuerdo a la democracia. Eso tenía en la cabeza el ofrecimiento del presidente de que todo estaba correcto, de que no había corrupción, de que todo era un invento de la oposición, de que no iba a haber reelecciones indefinidas, etcétera, etcétera, y que la mesa estaba servida. Encontré realmente, no fue todo aquello que me llenaba de esperanzas en un comienzo, sino no me encontré con un gobierno, me encontré con una emboscada. Una emboscada que estaba preparada para mí. Parece que estaba preparada para alguien más, porque presumían que si es que yo no quería ser candidato, iban a perder las elecciones. Cuando el expresidente acudió a su asamblea para que le aprueben la posibilidad de una nueva reelección, cuando fue a su Corte Constitucional también para que le apruebe la posibilidad de una reelección, esa era su intención. Pero como ustedes recordarán, los números no le daban. Iba a perder las elecciones y un candidato de él tampoco hubiera ganado las elecciones. Y él sabía que el único que podía ganar la elección era yo. Es por eso que mentirosamente, porque es un actor extraordinario, sé que ahora está por Cannes, ¿no? Está en Cannes. Así es, así lo vimos el día de ayer. Yo felicito a Malero que esté en Cannes, que es creo que donde le corresponde estar, y creo que ojalá le dieran el otro, porque sin duda es un actor que durante toda la vida ha actuado como para poder a la gente distraerle de la realidad. Expresidente, dicen que usted fue el primero en poner esa banderilla final en ese toro que era la Revolución Ciudadana. Hoy en día se pasan de show en la asamblea, gritan fraude, se los ve bastante desesperados. ¿Usted cree que empezó el fin de la Revolución Ciudadana, expresidente? No fui yo. Yo creo que ahí hay una imprecisión, querido amigo, hay una imprecisión. La historia no la hacen los líderes, y mucho menos los líderes ocasionales como me correspondió serlo a mí. La historia la hacen los pueblos. Es un pueblo sensibilizado ante aquello que vio que había sido corrupción, abusos, autoritarismos, deseos de convertirse en dictadores perpetuos, desinstitucionalización. Todo eso el pueblo estaba completamente sensibilizado y pedía a gritos un cambio radical. Y es lo que debe hacer un líder, por más ocasional que sea. Acudir por su institucionalidad, es lo que hice yo, acudí a la institucionalidad para poder cambiar esa situación. Llamé a una consulta popular en la que el pueblo ecuatoriano, con casi el 70%, contestó a las preguntas que sí y dio paso para que podamos hacer los extremadamente positivos en lo que era la institucionalidad y permitir que esa institucionalidad, por lo menos en lo que al creado Consejo de Participación Ciudadana se refiere, las haga un hombre con una transparencia y una honestidad en su actuar, como lo fue el doctor Julio César Trujillo. Lucero. Expresidente, a 2 días de que el presidente Daniel Noboa ahora sí asuma un periodo completo, porque recordemos que el periodo anterior era simplemente la terminación de un periodo anterior, ¿cuán importante es esta facilidad para poder tener la gobernabilidad, los números en la asamblea, una asamblea que no se contraponga? Usted, desde su experiencia, ¿cómo evalúa la necesidad de tener una asamblea que pueda y que permita la gobernabilidad?
Bueno, mire, no son fáciles las condiciones en las cuales al señor presidente electo le corresponde asumir. Son difíciles, así como fueron difíciles los momentos que me tocó vivir a mí, el momento en que asumí el poder y me encontré con que la mesa no estaba servida, que todo lo contrario, había una crisis fiscal bastante grande, había un endeudamiento que había sido agresivamente gestionado con el fin de dejar lo que esos líderes que suelen ser no solamente carismáticos, sino además excesivamente vanidosos por dejar un legado que les permita a la gente que lo recuerde, pues una deuda que se había desbordado. Con todo eso me encontré yo. El servicio de la deuda el primer año iba a ser el correspondiente a dos de los principales, por lo menos a dos de los principales ministerios, al presupuesto de dos de los principales ministerios. Con eso me encontré yo. Creo que en una situación bastante parecida está este momento el señor presidente de la República electo. Y con respecto a que es la segunda ocasión que tiene la posibilidad de ser presidente, yo no cuento siquiera la primera ocasión, yo no cuento siquiera la primera presidencia, porque ese fue un invento perverso de la Constitución del 2008 para no permitir que la persona que asuma, que gane las elecciones para ser un año y medio presidente, pueda hacer una gestión de calidad. Sin embargo, el presidente demostró que podía salir adelante. Él ha sido una persona que ha dicho las verdades de forma frontal, transparente y directa, así como siempre pidió Albert Einstein, que la verdad no tiene por qué adornarse, que quien quiera adornarse vaya donde el sastre, decía Albert Einstein. Y eso es lucero. Entonces yo veo que el presidente asume en condiciones difíciles, sin duda alguna. Hay problemas acuciantes como el económico, como el de desfinanciamiento de muchas instituciones públicas, como hospitales que se han desprovisto solamente de medicinas, y por supuesto el problema de la inseguridad. Entiendo, es una de sus premuras, es una de los temas que él piensa privilegiar, y así lo ha demostrado el momento en que ha enviado una ley para tratar de desarticular las estructuras financieras, el financiamiento de los grupos que ha llamado terroristas y que son realmente narcoterroristas. Una ley que tiene muchas cosas positivas. No sé si es que ustedes deseen hablar acerca de aquello. También, expresidente, pero antes de llegar a ese punto sí me gustaría un poco saber su opinión respecto. Vemos que ya posesionada la nueva asamblea, vemos cómo se han comenzado a dar nuevamente estos manifiestos de incomodidad, sobre todo por parte de la bancada correísta, que dicen que no les dan espacio, etcétera, etcétera. Sin embargo, muchísimas personas han criticado el asunto de que ellos exactamente hicieron eso y hasta peores cosas. Usted que estuvo de cerca en el poder, ¿qué opina de esta situación? Bueno, realmente eso molestó al pueblo ecuatoriano. Yo creo que no debe repetirse en esta ocasión. Debe respetar el criterio de los asambleístas, se puede respetar, por supuesto, su derecho a manifestarse y a decir al pueblo ecuatoriano y a la Asamblea lo que piensan y cómo piensan deben resolverse los problemas del Ecuador. Usted verdaderamente lo dice, en el tiempo en el cual hubo un excesivo autoritarismo y prácticamente se obligaba a los asambleístas a comportarse de cierta forma y se sancionaba a veces con persecuciones terribles a la gente que no estaba de acuerdo, pues eso no da patente de corso como para repetirlo. Por lo contrario, o sea, yo aspiro a que exista respeto. Uno de los principales problemas que tiene el socialismo del siglo XXI, al igual que las redes sociales, es que polarizan a la sociedad. Es por eso que nosotros vemos casi un 50% de gente que está afecta a esa posición política y poco más del 50% de personas, de ecuatorianos que están lejanos a esa posición y que todo lo contrario no quieren volver jamás a esas épocas de autoritarismo,
de desinstitucionalización, de falta de respeto a la opinión pública, etcétera, etcétera. Expresidente Moreno, usted trabajó, usted estuvo en la presidencia mientras que la ahora ex fiscal general Diana Salazar estaba en funciones. Como usted ya sabe, ella renunció a ser la fiscal general del Estado. Quiero un poquito su opinión sobre esta mujer que ha dejado un legado bastante fuerte, sobre todo contra la corrupción en diferentes gobiernos, sobre todo en el del Correato. ¿Cuál es su apreciación sobre la ex fiscal Diana Salazar? Bueno, sin duda alguna, sin una persona que se ha superado de manera extraordinaria y claro, como todos los seres humanos, tendrá errores, sin duda alguna, pero creo que más han sido los aciertos que ha tenido, por lo menos durante su gestión como fiscal general de la Nación. Lo único que resta es desearle que tenga todo el éxito en sus nuevas funciones. Entiendo que tiene nuevas funciones ya. Embajadora en Argentina. Así es un país importante en su relación con el Ecuador y el éxito de ella significará en menor medida un éxito para el Ecuador entero. Expresidente, yo quisiera preguntarle desde su experiencia, ¿qué consejos quisiera dejarle no solamente al presidente Daniel Noboa, que este sábado ya asume su mandato por 4 años, sino también a aquellas personas que en este momento están en cargos de poder, en cargos importantes y clave para la política ecuatoriana? Mire, mi padre, que terció durante mucho tiempo en la política, ganó la mayoría de veces, perdió otras veces. Una gran enseñanza, entre otras, que nos había legado, es la enseñanza de que uno tiene que ganar con humildad y tiene que perder con dignidad. Para aquellos que perdieron, pues me parece muy mal hacer acusaciones sin ningún fundamento, a veces hasta ridículas. Aquello que terminó asombrándonos luego cayó en lo ridículo y ahora es prácticamente grotesco. Aconsejarles de que se acostumbren a la idea de perder, que al igual que en los partidos de fútbol, pues uno tiene que acostumbrarse a perder también, pues. O si no, díganme a mí que he sido 65 años hincha del Aucas y que así es. Y en este momento estamos ganando, pues así es la vida. Hay que ganar con humildad y perder con dignidad. Si el presidente me permitiría hacerle, espero más bien que no, porque él creo que sabe exactamente qué hay que hacer. Yo le sugeriría en primer lugar que haga una nueva convocatoria para tratar de desempolvar un poco los grandes objetivos nacionales. Creo que algo han cambiado, han sido maltratados, no se han cumplido y creo que es una buena oportunidad para hacerlo. Y además de ponerle al día con la actualidad, los grandes objetivos nacionales. Eso por una parte. Por otra parte, que siempre guarde la humildad que uno debe manifestar el momento de dirigirse principalmente, y más que a los políticos, que más que a los altos personeros o a los empresarios de alto coturno, al pueblo ecuatoriano. Que mantenga esa humildad, que se acuerde de ellos, que sepa que es prioridad la atención a los grupos, que, perdone la redundancia, se llaman grupos de atención prioritaria, las personas con discapacidad, los ancianitos, los niños huérfanos, las mujeres maltratadas, etcétera, etcétera, que son quienes más le van a agradecer y que ese agradecimiento va a llegar como un rezo al cielo. Expresidente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros nuevamente en Altavoz. Muchísimas gracias por haber estado en la otra agenda. La verdad que, como siempre, es un placer conversar con usted, escucharlo, escuchar lo que usted vivió siendo presidente, antes de ser presidente, y sobre todo, que nos diga siempre la verdad de lo que pasó antes y después de lo que usted vivió como presidente. Un abrazo a la distancia. Gracias, gracias a Lucero, y siempre un saludo cordial al querido pueblo.
Un abrazo. Era el expresidente de la Nación, Lenín Moreno, contándonos qué sintió cuando no vio la mesa servida, sí, contándonos qué pensaba antes de asumir como presidente de la Nación. ¿Se imagina, Lucero, mañana usted es presidenta? ¿Qué sentirán, no? Pero sí, con una redacción ya me Ya volvemos, nos vamos al corte. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenía, no, me dejaba a los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Paz. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Regresamos con más de la otra agenda. Ahora vamos a recibir a nuestro segundo invitado de la tarde. Él es el periodista Francisco Santos. Él es ex vicepresidente de Colombia y con él vamos a estar hablando sobre la situación política de la región. El día sábado, el presidente Noboa se posesiona para su primer periodo completo en el Ecuador. ¿Es un mensaje que él haya ganado con esa ventaja a la correísta de los que son socialistas del siglo XXI, Luisa González? Esa es la primera pregunta que tenemos para el ex vicepresidente Santos. Ex vicepresidente, buenas tardes y gracias por recibirnos. Muchas gracias y un placer estar aquí con ustedes y poder hablar sobre este y otros temas tan importantes en la región, porque sí, está la región caldeada, está la región en un momento complejo, y ustedes afortunadamente pues no volvieron a caer en el populismo del siglo XXI. Creo que los ecuatorianos dieron una lección de madurez con un triunfo bastante grande, pero no se nos podemos descuidar. Necesitamos que a Noboa le vaya bien, necesitamos que él abra el compás y cree, digamos, una nueva esperanza, porque ese populismo del siglo XXI está financiado, tiene socios en la criminalidad y está listo para dar el golpe cuando pueda. Entonces ustedes se salvaron, pero necesitamos que les vaya bien. Ex vicepresidente, cuénteme algo. Entonces, lo que está haciendo Milei y lo que está haciendo Bukele, ¿le hace falta todavía más cuerpo para que ese mensaje sea más contundente aún? Pues mire, yo creo que van en la dirección correcta. Milei va ciertamente en la dirección correcta. Bukele se ha convertido en un ejemplo en materia de seguridad. Yo creo que en materia de democracia y libertades hay unos problemas graves y yo soy un defensor de la libertad y creo que en El Salvador hay un problema en ese sentido, pero lo cierto es que Bukele
ha logrado convencer y ha logrado generar una narrativa de seguridad que es muy importante, que en nuestros países donde hay esa inseguridad y ustedes quieren un país seguro y en 10 años eso se les destrozó, pues obviamente es parte del mensaje que tenemos que tener y de las lecciones que tenemos que aprender. La seguridad es fundamental, es parte fundamental de la nueva discusión política, pero hay que ser efectivos. No puede decir uno voy a dar seguridad y pasan 2 años y no cambia la situación en nuestros países. Nosotros la vivimos en el año 2002 cuando llegamos al gobierno con el presidente Uribe y se tomaron tantas decisiones y se, digamos, gran parte del esfuerzo fue la recuperación de la seguridad, que eso generó no solo una gran popularidad política que dio para volverse a elegir 4 años después y para salir con una mirada favorable de más del 70%, pero es porque los resultados se dieron y creo que sí es crítico que los resultados estén, porque si no ese péndulo se devuelve. Ex vicepresidente, yo quisiera hacer un poco un análisis que nos ayude con este análisis. Usted también ha estado desde el punto de vista como periodista. Vemos que por allá, por los años 80, la región también enfrentó este surgimiento de grupos armados. En el caso de ustedes, en Colombia pasó lo de las FARC. Acá en Ecuador también ocurrió, pero el gobierno de aquel entonces, el gobierno de León Febres Cordero, tomó una política que impidió que esto tomara más fuerza. Perú vivió la situación de Sendero Luminoso. Vemos nuevamente en este contexto actual que algo, no sé si decirlo similar, estaría ocurriendo en el contexto de la región, financiado principalmente por los grupos narcodelictivos. Desde su punto de vista, ¿cómo ve esta situación y estos problemas que está enfrentando cada uno de los gobiernos de la región en estos momentos? Mire, el narcotráfico y las organizaciones criminales que se financian con el narcotráfico son la amenaza más grande que hoy tiene la libertad y la democracia en el continente. Usted va a México y usted encuentra en México un narcoestado, lo más cercano a un narcoestado. Por lo menos el 40% de México está controlado por narcos. Los grandes negocios o grandes negocios mexicanos como el del limón, como el del aguacate Hass y otros muchos están controlados por el narcotráfico. Usted en muchas ciudades de México, el derecho de piso, que es un impuesto que ponen las organizaciones criminales que del narcotráfico surgieron, pero se han internado en otros negocios, han convertido eso en una especie de estado paralelo. Esas mafias se han trasladado, esas mafias hoy operan desde México hasta Tierra del Fuego. Usted vio lo que pasó en Rosario. Rosario era una ciudad, afortunadamente Patricia Bullrich como secretaria de Seguridad está cambiando la manera como atacaban este problema y de verdad están teniendo buenos resultados. En Santiago, desafortunadamente, hay zonas de la ciudad que ya no se puede ir. Y esos eran países totalmente tranquilos. Ustedes son el ejemplo más increíble. Ustedes, lo que está pasando tiene que ver con narcotráfico, que pues creció y se asentó por cuenta de dos elementos. Uno, Correa, que abrió la puerta a que llegaran los albaneses, que llegaran distintas organizaciones de narcotráfico. Y segundo, Juan Manuel Santos, que el presidente colombiano que en el 2013 acabó con la política de lucha antinarcóticos, pasó de tener 40.000 hectáreas a cerca de 200.000 hectáreas de coca, y ese corredor de coca del sur de Colombia, del Cauca, del Putumayo, de Nariño, donde está el 70% de la coca de Colombia, se integró a una ruta que manejan los mexicanos con mafias ecuatorianas, con mafias albanesas, con mafias colombianas, y esa mezcla funesta fue la que dejó el problema de inseguridad que ustedes tienen. Ante problemas regionales deberíamos de hablar de también propuestas y soluciones regionales, pero ¿cómo llegar a estos acuerdos, sobre todo cuando lastimosamente, al menos en la región, vemos que a veces hay un gobierno de una corriente, otro gobierno de otra corriente, y que incluso los que no ganan elecciones
tienen la osadía de decir, es que yo estoy llamando a mis amigos presidentes para que no vengan a la posesión. ¿Cómo hacerlo cuando se está primando las agendas muy particulares de determinados grupos y no resolver un problema regional de los ciudadanos de varios países? Pues mire, lo ideal sería tener una fuerza policial y una justicia especializada en narcotráfico, en lavado, etcétera, que incluyera muchísimos países, que le quitara a la justicia local ese riesgo, ese peligro y pudiéramos protegerla de la mejor manera. Ojalá tuviéramos unas centrales o unas agencias de inteligencias multinacionales que operaran y actuaran de manera unificada, pero como usted lo dice, mire, nadie confía en Colombia. ¿Y por qué? Porque Petro, a ver, el discurso de Petro es, el petróleo es peor que la coca, así lo dijo en Naciones Unidas. El cultivo puede haber subido en un 25%, podemos estar en cerca de 300.000 hectáreas de coca. Usted habló del Catatumbo integrado en esto a Venezuela. Lo que tienen que hacer los países es buscar con quienes pueden trabajar y trabajar con ellos, pero empezando haciendo la tarea como país. Y si le puedo dar un consejo a Novoa, es que se acerque muchísimo a Trump, que le diga, venga, lo que usted no puede hacer en México, venga, lo hacemos aquí en Ecuador, porque hoy las operaciones de trabajo conjunto contra el narcotráfico no son invasiones, son operaciones mucho más estratégicas, mucho más, ¿cómo decirle?, mucho más quirúrgicas, donde usted con grupos de operación pequeños, donde usted con drones, usted puede acabar rutas, puede destruir lugares de abastecimiento, puede inclusive neutralizar narcotraficantes, y creo que eso sería muy importante si Ecuador fuera y diera el ejemplo en materia de narcotráfico al empezar así. Pero hablar de un trabajo unificado hoy, yo por lo menos con Colombia no lo haría, porque Colombia es un país que lo único que está haciendo el presidente Petro es darle muchísima fuerza a estas organizaciones criminales. Francisco, hemos visto un errático presidente colombiano, y da pena decirlo así, porque ustedes son hermanos y vivimos al lado, y lo que pasa en Colombia afecta en Ecuador y viceversa. Yo siempre lo digo aquí y en todos los medios donde he trabajado, la tierra de mi madre. Pero me da pena que Colombia tiene un presidente que se aparezca a un lugar en Barranquilla, a un evento 4 horas después, con una cara que no quiero decirlo públicamente lo que siento que estaba pasando en ese momento, una mirada perdida, donde balbuceaba y donde un militar tuvo que arrastrar. Yo te lo digo claramente, tenemos un presidente que tiene problemas de alcohol y problemas de droga. Tenemos un presidente adicto. Y hay que decirlo con nombre propio. No solo este incidente, hoy una columna mía que salió en Infobae ayer habla de un incidente en La Guajira donde se hizo en los pantalones. Y así de grave estaba. Habla de un incidente en Florencia, habla de desapariciones en Ibagué, en otros lugares. O sea, lo que me parece sorprendente, y hago el paralelo con lo que pasó con Biden, que los medios ayudaron a ocultar la senilidad que tenían. Aquí los medios no fueron lo suficientemente agresivos para develar y mostrar los problemas que Petro tenía y que venían de antes. Él como alcalde se había desaparecido en un viaje que hizo en Varsovia. Las fiestas pues en su finca son históricas. Tiene serísimos problemas de adicción y creo que es hora de que los colombianos enfrentemos esa realidad. Tenemos un presidente al que le quedan 1 año y 2 meses y es un presidente adicto. Pero ayer también veía una entrevista más de entretenimiento que terminó siendo muy política de Quinteros, el ex alcalde de Medellín, que creo que quiere ser el candidato de Petro para las siguientes elecciones, un personaje político que ha estado muy cuestionado. Pero más allá de todo eso, es la popularidad del señor Petro, ¿le da como para pedir a la gente que vaya a las calles porque se le cayó una consulta? No, no la tiene. Lo que pasó en Barranquilla, por ejemplo, mire, he hablado con muchos políticos y amigos en Barranquilla que conocen cómo se hacen esos. Vea, les tocó recurrir hasta el último dirigente político y comprarlo y decirle, por favor, mándanos gente. No tiene capacidad, pero tiene capacidad de hacer 2 cosas que me parece muy importante.
Uno, movilizar a los que pagan, que son la minga indígena, que son la primera línea que la utilizaron. Dos, pedirle ayuda a las organizaciones criminales. Ayúdenme a crear caos. Tres, otra cosa que está haciendo es que llenó el Estado de nuevos funcionarios, está diciendo o va y lleva 5 personas o se va o lo echo. Bueno, hay un chantaje. En todos lados son iguales. Pero no tiene capacidad de movilización ni credibilidad de movilización. La verdad, hoy es una persona muy irrelevante en ese sentido, porque los colombianos tienen clarísimo, yo le aseguro que si hoy hacen una encuesta en los colombianos y le preguntan, ¿Colombia tiene un presidente drogadicto? Y la gran mayoría va a decir que sí. Hacen una encuesta, ¿Colombia tiene un presidente alcohólico? Y la mayoría van a decir que sí. ¿Colombia tiene un presidente corrupto? Y la mayoría van a decir que sí. Y eso es porque los colombianos no son pendejos y el presidente piensa que porque tiene bodegas y maneja un discursito y tiene una narrativa en redes sociales, los colombianos se la creen. No, los colombianos no se la creen. Entre otras porque además de eso, yo creo que hasta se lo perdonarían si hubiera mejorado la salud, si hubiera mejorado la educación, si hubiera hecho por la seguridad algo. Ni lo uno ni lo otro. No construyó nada, destruyó lo bueno que había y pues nos mostró que tiene unos problemas personales gravísimos. En cualquier otro lugar del mundo el Congreso lo habría destituido. Precisamente eso, sobre cómo se da el asunto de la gobernabilidad en Colombia en estos momentos, sobre todo teniendo en cuenta que había un llamado para consulta popular luego de que no aprobara el Congreso esta reforma que estaba pidiendo el presidente Petro, y también cómo eso va perfilando las futuras elecciones dentro de año y pico que ustedes tengan que ir nuevamente a las urnas para elegir un mandatario. No, él quiere esa consulta para poder hacer campaña durante un año. Yo creo que él quiere quedarse. Yo creo que él quiere crear tal caos que en un momento va a decir, uy, mire, yo necesito resolver esto y por lo tanto no pueden haber elecciones. Él está haciendo eso. Y necesita crear todo ese ambiente. Por eso, cuando se le cayó la reforma, la consulta popular, que es una locura, que las preguntas son, es como si te preguntan a ti, ¿tú quieres tener carro, casa y beca y que te lo demos? Pues obviamente todo el mundo dice que sí, vaya y pague y arréglelo. Ese tipo de consulta, pero lo que ellos quieren es tener la posibilidad de gastar muchos billones de pesos en una campaña para ver si Petro vuelve a ser relevante, para ver si Petro alguien lo empieza a escuchar, para ver si logra convencer a alguien, porque hoy es irrelevante, nadie lo escucha y la única razón por la que tiene un relativo peso es porque es el presidente, por el cargo que tiene. Pero la persona hoy es irrelevante en lo que dice y mucho peor en lo que hace, sin dejar de lado que es una persona que tiene una mente y una capacidad de conspirar y una capacidad de crear caos, porque él sabe, él vive del caos, que no podemos dejar de lado lo que pueda hacer en este año y 2-3 meses que le quedan de gobierno. Ex vicepresidente Santos, antes de dejarlo ir y agradecerle, le quiero hacer la última pregunta. Esa señora que vivía sabroso, esa señora que lo apoyaba a Santos en todo, su vicepresidenta, la de Petro, Francia Márquez, ya salió a decir que está aburrida del gobierno, que no la dejan hacer nada, que no tiene garantías. ¿Se demoró tanto en darse cuenta? No, pero yo creo que ella pensó que iba a poder hacer algo, pensó que iba a poder servir para algo. Petro, mire, lo que es claro es que Petro utiliza a las personas. A Petro no le importa, Petro no, con la única persona que es leal es con él. Eso que está diciendo Francia Márquez es lo mismo que está pasando con el Pacto Histórico. Toda la gente se está desmarcando porque sabe que los que votaron por ellos hoy están hasta acá y dicen, por amor a Dios, esto es un horror. Hay 3 o 4 miembros del Pacto Histórico en el Senado y en la Cámara que dicen, no puedo creer lo que yo me presté para esto. Pensé que iba a arreglar la salud de los maestros, está destrozada. Pensé que iba a arreglar la educación, está destrozada. Pensé que iba a hacer... O sea, hay una desbandada propia, pues primero de un gobierno muy corrupto, de un gobierno muy malo, de un gobierno que no ha hecho nada y de un presidente que tiene los problemas de adicción que tiene. Y creo que en ese sentido lo más grave es que
la izquierda democrática, que puede haber tenido una opción interesante, el señor Petro se encargó de enterrarla. Nos está generando los anticuerpos para que esto no vuelva a suceder. Francisco Santos, muchísimas gracias por habernos atendido. La verdad es que concordamos mucho con usted, tenemos suerte y no podemos dejar de trabajar a diario para recordarnos lo que no podemos volver a hacer y donde no podemos volver a ir. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Era el ex vicepresidente de Colombia, un lujo de programa hoy día, Lucero, era el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, hablando sobre la región, la suerte que tuvimos y sobre todo lo que está pasando en Colombia con Petro y sus problemas de alcoholismo, como él mismo lo denunció. Exactamente, y yo creo que es importante también poder tener estas miradas desde la óptica regional, ¿no? Porque indudablemente lo que ocurre en un país vecino termina por afectar lo que ocurre también acá al interior de la casa, ¿no? Estamos en un mundo globalizado y pues todo lo que ocurre en alguna parte del mundo definitivamente impacta acá. Bueno, ya regresamos. Esto es La Otra Agenda, todos los días a las 4 de la tarde. Quiero recordarles que este sábado estaremos con Jimmy Jairala, Meche Cuesta en directo sobre el tema de la posesión presidencial. El presidente Daniel Noboa empieza su primer periodo completo, así que no es una reelección, sino su primer periodo completo de la presidencia de la República. Ya regresamos. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La Otra Agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La Otra Agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenía, no, me dejaba a los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Lazo. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. La verdad contada, todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La Otra Agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Y antes de despedir este programa tenemos un par de notas para compartir con usted. Primero, una nota luctuosa. Ha fallecido en el Ecuador el expresidente Alfredo Palacio González, que estuvo a cargo de la presidencia de la República desde el 20 de abril del 2005 hasta el 15 de enero del 2007. Recordemos, Lucero, que el expresidente Palacio asumió la presidencia cuando Lucio Gutiérrez abandonó el Palacio Presidencial y la presidencia en un helicóptero. ¿Usted se acuerda de eso? Claro, por supuesto. Imágenes de aquel momento que le llamaban la rebelión de los forajidos. Ajá. Ajá. Donde recordemos también la primera vez que se acercó a la política, no sé si hay que decir gracias a Dios o no gracias a Dios,
El expresidente Correa fue como ministro de Economía del expresidente Palacio González. Paz en su tumba, le deseamos al expresidente Palacios, todos los que hacemos Altavoz y La Otra Agenda. Y en otro orden, siguiendo con nuestros vecinos de Colombia, ya no se siente cómoda la que vivía sabrosa, la vicepresidenta Francia Márquez. Tenemos un video de eso. Por supuesto, hay un directo. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha experimentado varias renuncias de funcionarios y ella es una de las últimas en haber presentado pues esta queja al respecto, pues se sienten abandonados y presionados, ¿no? Vamos a escuchar el directo que nos lo va a poner nuestro querido productor Julio César Saona. Cuando llegué con muchas ilusiones de cambios y sueños y esperanzas, pero he tenido muchas trabas y obstáculos para materializar esos sueños y esperanzas para mi gente, para mi pueblo y para este país. Yo empecé con unas funciones designadas por el presidente Gustavo Petro, unas funciones que implicaban la coordinación interinstitucional para cerrar las brechas de inequidad y desigualdad en el Pacífico colombiano, trabajo que he hecho con mucho esfuerzo, pero sin garantías, porque tengo que decirlo hoy, que en este gobierno me ha tocado llegar a los territorios y a veces tocarle las puertas a un alcalde para que financie una reunión de articulación interinstitucional. Entonces ha sido sin garantías económicas, sin presupuestos concretos asignados a la vicepresidencia para hacer el trabajo. Lo que he podido lograr lo he hecho en articulación con cooperación internacional que me han apoyado fuertemente para poder cumplir la misión y la tarea, y sobre todo para que... Bueno, y lo que no podemos olvidar también es que este fin de semana, desde las 9:30 de la mañana, Altavoz estará pendiente con entrevistados, comentarios vivos en directo, con Meche Cuesta, Jimmy Jairala y su servidor, sobre la posición presidencial de esta primera etapa completa de Daniel Noboa y María José Pinto Lucero. Por supuesto, así que no pueden perderse, sigan en nuestras redes sociales a Altavoz para que estén sumamente informados y por supuesto el día sábado estar pendientes con todas las noticias desde el corazón de la Asamblea, que María Mercedes va a estar allá reportándonos y trayéndonos toda la información sobre esta posesión del presidente Daniel Noboa, ahora sí en su periodo completo de 4 años. Así es. Bueno, con nosotros, con La Otra Agenda, nos vemos el día lunes. Lunes que la verdad es que va a ser... Ahí vamos a seguramente conversar bastante de lo que pasó, ¿no? Y vamos a ver Por si entrevistamos supuesto. a Meche para que nos cuente esos chismecitos de pasillo, los mejores vestidos, todo eso que le gusta a usted. El chit-chat político. El chit-chat político, exactamente. Lo que dicen las tías, en los chats, toda esa información el día lunes aquí en La Otra Agenda. Nos vemos el día lunes. Gracias.